La Ciudad de México brillaba bajo las luces de la gala benéfica, un evento exclusivo donde las figuras más destacadas del mundo empresarial se reunían para demostrar su generosidad, aunque para algunos, como Alejandro, solo era otra oportunidad para mostrar su estatus. Alejandro, un hombre acostumbrado a estar rodeado de lujos, caminaba por el salón con su habitual aire de superioridad, saludando a los asistentes con una sonrisa fría y distante. En medio del brillo y la ostentación, una figura se destacaba por su simplicidad. Isabel, una maestra de un pequeño pueblo en Oaxaca, estaba ahí gracias a una invitación especial por su trabajo incansable en la educación de niños de bajos recursos. Su presencia, aunque discreta, irradiaba una serenidad que contrastaba con la atmósfera superficial que la rodeaba. Llevaba un vestido sencillo, muy alejado de las prendas elegantes que usaban las demás mujeres en el evento. Sin embargo, había algo en su mirada que capturaba la atención de quienes se detenían a observarla. Alejandro la vio desde el otro lado del salón, intrigado por su presencia. «¿Quién es esa?», preguntó en voz baja a uno de sus acompañantes. «Es una maestra de una comunidad rural». «No tiene importancia», respondió con desdén. Alejandro, impulsado por una mezcla de curiosidad y desprecio, decidió acercarse. «Así que tú eres la famosa maestra de Oaxaca», dijo Alejandro con un tono que mezclaba arrogancia y burla. Isabel lo miró con una calma imperturbable. «Soy Isabel», respondió, sin caer en su provocación. «Estoy aquí por los niños, no por mí». Alejandro soltó una carcajada, visiblemente entretenido por lo que consideraba una respuesta ingenua. «Niños», repitió, como si la palabra no tuviera peso. «Lo único que esos niños necesitan es dinero, y eso es lo que estamos aquí para recaudar. Con suficiente dinero, todo se puede resolver». Isabel, sin perder su calma, respondió: «El dinero puede hacer mucho, pero no lo es todo. A veces, lo que más necesitamos es algo que no se puede comprar». Sus palabras parecían deslizarse sobre Alejandro, quien no las tomó en serio. En su mundo, todo tenía un precio, incluso el bienestar de los más necesitados. El breve encuentro dejó una impresión en ambos. Para Alejandro, fue solo un recordatorio de lo lejos que estaba de entender a personas como Isabel. Para ella, fue una confirmación de que había personas como Alejandro que, pese a tenerlo todo, no comprendían el verdadero valor de la vida. Sin embargo, lo que Alejandro no podía prever era que aquel encuentro casual sería solo el principio de una transformación profunda que cambiaría su vida para siempre. Gancho para el vídeo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir para no perderte lo que sigue en este emocionante relato. Después de la gala, la vida de Alejandro continuó con su ritmo frenético habitual. El trabajo en la empresa ocupaba la mayor parte de su tiempo, y aunque quería a su hija Valeria, ella vivía bajo el cuidado de niñeras y médicos privados, recibiendo los mejores tratamientos y lujos que el dinero podía comprar. Alejandro creía que había organizado su vida de manera eficiente. Los negocios prosperaban y Valeria tenía todo lo que necesitaba. Una mañana, todo cambió. Valeria se despertó con fiebre alta, algo que al principio no parecía ser más que un resfriado común. Alejandro, siempre práctico, contactó de inmediato a los mejores médicos de la Ciudad de México, quienes comenzaron a tratar a su hija con los medicamentos más avanzados disponibles. Sin embargo, la fiebre no cedía, y los síntomas empezaron a agravarse. Valeria se debilitaba cada vez más y su apetito desaparecía, lo que preocupaba profundamente a Alejandro. Las semanas pasaban, y a pesar de los esfuerzos médicos, la salud de Valeria continuaba deteriorándose. Alejandro, acostumbrado a tener el control sobre cada aspecto de su vida, comenzó a sentir una creciente impotencia. ¿Cómo es posible que no haya una solución?, se preguntaba, mientras sus pensamientos se volvían cada vez más desesperados. Los médicos sugerían más pruebas y tratamientos, pero nada parecía funcionar. Un día, mientras discutía con un especialista sobre las posibles causas de la enfermedad de su hija, uno de los doctores, visiblemente frustrado por no encontrar una solución, mencionó algo fuera de lo común. «Alejandro, quizás deberías considerar algo más, no convencional». Hay personas que creen en los remedios naturales. He escuchado de casos en los que este tipo de tratamientos han funcionado cuando la medicina moderna no tiene respuestas. Alejandro, escéptico, rechazó inmediatamente la idea. ¿Remedios naturales? Eso es ridículo. Puedo pagar a los mejores médicos del mundo, no necesito supersticiones. Sin embargo, conforme los días pasaban y Valeria seguía empeorando, Alejandro se encontraba sin más opciones. La desesperación comenzó a invadirlo. Fue entonces cuando un recuerdo inesperado cruzó por su mente. Isabel,
la maestra que había conocido en la gala. Recordó cómo había hablado con calma sobre el valor de las cosas que no se pueden comprar. Esa mujer mencionó algo sobre remedios naturales. Pensó, y aunque su orgullo lo frenaba, la salud de Valeria estaba en juego. Alejandro se encontró ante una decisión crucial: seguir confiando en los médicos modernos o explorar lo desconocido, en busca de la ayuda de alguien como Isabel. Finalmente, con el corazón lleno de dudas y esperanza, Alejandro tomó su teléfono y marcó un número que jamás pensó que necesitaría. «Necesito hablar con la maestra de Oaxaca», dijo, su voz cargada de una mezcla de orgullo herido y desesperación. La decisión de Alejandro de contactar a Isabel fue difícil de aceptar para él mismo. Siempre había creído que el dinero y el poder podían resolver cualquier problema, pero esta vez, nada de eso había sido suficiente. Valeria seguía empeorando, y no podía permitirse perderla. Con el número de Isabel en mano, coordinó una llamada con ella. A pesar de su desesperación, aún conservaba algo de escepticismo. Cuando Isabel respondió al teléfono, su tono era sereno, casi como si ya supiera por qué Alejandro estaba llamando. «Sé que esto es difícil de creer para ti, Alejandro». No permito milagros. Pero hay conocimientos que mi abuela me enseñó, y quizás podemos intentar algo diferente para ayudar a tu hija. Alejandro, aún reticente, aceptó. «Voy a viajar hasta allá. ¿Puedes recibirnos?» Con todo organizado, Alejandro y Valeria emprendieron el viaje hacia Oaxaca. No era un destino que él hubiera considerado antes, y mucho menos uno al que iría en una situación como esta. Mientras el avión privado cruzaba el cielo hacia el sur de México, Alejandro miraba a su hija dormida, su respiración pesada y débil. La desesperación se apoderaba de él con cada segundo que pasaba. El pequeño pueblo donde Isabel vivía era un mundo completamente diferente a lo que Alejandro conocía. A medida que el coche avanzaba por las estrechas calles de tierra, rodeado de montañas y casas de adobe, Alejandro no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Oaxaca parecía detenido en el tiempo, con sus costumbres y tradiciones profundamente arraigadas, muy alejadas de la vida acelerada y moderna de la Ciudad de México. Isabel los esperaba frente a su casa, una construcción modesta pero acogedora, rodeada de plantas y hierbas que ella misma cultivaba. Su presencia irradiaba la misma calma que Alejandro recordaba de la gala, y aunque él seguía sintiendo dudas, ya no tenía otra opción. «Gracias por recibirnos, Isabel», dijo Alejandro, con más humildad de la que alguna vez había mostrado. «Haré lo que sea necesario para salvar a Valeria». Isabel los guió al interior de su casa, donde había preparado una habitación especial para Valeria. «Aquí podemos trabajar sin distracciones», dijo mientras colocaba algunas hierbas sobre una mesa. «Mi abuela me enseñó que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo si le damos lo que necesita. Lo que haremos aquí es fortalecer a Valeria con los remedios naturales que tengo». Aunque Alejandro todavía no estaba convencido de la efectividad de todo aquello, en ese momento, lo único que le importaba era ver a su hija mejorar. Estaba dispuesto a probar lo que fuera, incluso lo que parecía más improbable. Isabel comenzó el tratamiento de Valeria con una calma que impresionó a Alejandro. Aunque el ambiente era modesto, Isabel manejaba cada detalle con una precisión que le recordaba a los mejores médicos de la Ciudad de México. La diferencia estaba en los métodos. En lugar de máquinas o medicamentos costosos, Isabel utilizaba plantas, infusiones y masajes suaves. Cada noche preparaba un té especial, hecho de hierbas que había recogido personalmente de las montañas cercanas. Alejandro observaba cada paso con escepticismo, pero también con la esperanza de que algo funcionara. Valeria, aunque débil, parecía encontrar cierto consuelo en los cuidados de Isabel. Después de la primera noche, su respiración se volvió un poco más tranquila, y aunque la fiebre no bajaba del todo, había una leve mejoría en su semblante. Para Alejandro, cualquier señal de avance era una victoria, pero aún no se permitía confiar completamente en los métodos de Isabel. «¿Qué es exactamente lo que le estás dando?», preguntó Alejandro una tarde, mientras Isabel preparaba una nueva mezcla de hierbas. «Son remedios que mi abuela me enseñó. Ella curaba a las personas del pueblo con estas plantas cuando no había acceso a hospitales ni médicos», respondió Isabel, con una voz llena de certeza. «Son plantas que ayudan a fortalecer el cuerpo y a eliminar lo que lo enferma. Algunas ayudan con la fiebre, otras limpian los pulmones». Alejandro escuchaba, pero en su interior seguía batallando con la idea de que algo tan simple pudiera funcionar. Estaba acostumbrado a la tecnología de punta, a la ciencia moderna, y la idea de confiar en remedios caseros le parecía, en el mejor de los casos, una medida desesperada. Sin embargo, cada vez que veía a Valeria descansar más cómodamente,
sentía una chispa de esperanza. Pasaron los días, y con ellos, Valeria comenzó a recuperar fuerzas. Su fiebre, aunque todavía presente, había bajado considerablemente. Su apetito, perdido por semanas, lentamente volvía. Alejandro no podía negar lo evidente. Algo en los métodos de Isabel estaba funcionando. Esa realidad lo desconcertaba, pues nunca había considerado que algo más allá de la medicina moderna pudiera hacer una diferencia. Una noche, mientras ambos se sentaban en la pequeña sala de la casa de Isabel, Alejandro confesó algo que jamás pensó decir. «Yo no creía en nada de esto», comenzó, con la mirada fija en su taza de té. «Pensé que todo esto era una pérdida de tiempo. Pero estoy viendo que funciona, y no sé cómo explicarlo». Isabel sonrió con amabilidad, entendiendo perfectamente el conflicto interno de Alejandro. «No todo en la vida tiene que ser explicado, Alejandro. A veces, las cosas más simples son las que tienen más poder». El cuerpo de Valeria solo necesitaba un poco de ayuda para recordar cómo sanarse. La naturaleza puede ser más poderosa de lo que imaginamos. Aunque Alejandro seguía luchando con la idea, no podía evitar sentir una nueva sensación de respeto por Isabel y sus conocimientos ancestrales. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió bajar las defensas y aceptar que, tal vez, no tenía todas las respuestas. A pesar de la notable mejoría de Valeria, Alejandro seguía batallando internamente con sus dudas. Para él, aceptar que los métodos de Isabel funcionaban era también admitir que, por primera vez en su vida, no había tenido el control absoluto sobre una situación. Su orgullo aún lo retenía, impidiéndole confiar completamente en el proceso que estaba viendo con sus propios ojos. Una mañana, mientras tomaba un café en la pequeña cocina de Isabel, Alejandro revisaba mentalmente todas las opciones que le quedaban. Aunque Valeria se recuperaba, una parte de él seguía queriendo regresar a la Ciudad de México para continuar con tratamientos médicos más convencionales. ¿Y si esta mejoría es temporal? ¿Qué pasa si algo sale mal? No puedo confiar el bienestar de mi hija en algo tan primitivo, pensaba mientras observaba a Isabel preparar una nueva infusión. «Sigue sin creer en esto, ¿verdad?», preguntó Isabel de repente, como si pudiera leer sus pensamientos. Alejandro la miró sorprendido, sin saber cómo responder. «Es normal. Para alguien que ha vivido rodeado de certezas, aceptar lo incierto puede ser difícil», continuó Isabel mientras removía las hierbas en una olla. «Pero a veces, lo más difícil no es confiar en los demás, sino dejar de lado el control». Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Alejandro. Era cierto. Toda su vida había estado marcada por el control. Control sobre sus negocios, sobre su imagen pública, y hasta sobre las personas que lo rodeaban. Sin embargo, esta situación lo había puesto en un lugar donde ese control no existía. Su dinero no había logrado salvar a Valeria. Sus contactos más poderosos no habían podido darle respuestas. Y ahora, estaba depositando su esperanza en algo que ni siquiera podía entender completamente. Durante los días siguientes, Alejandro se mantuvo en una especie de limbo emocional. Cada día veía a Valeria mejorar, su fiebre había desaparecido por completo, su energía volvía lentamente, y hasta su risa había regresado, algo que Alejandro no había escuchado en semanas. Aún así, sus dudas persistían. Una tarde, mientras paseaba por las calles polvorientas del pueblo, Alejandro se encontró reflexionando sobre las diferencias entre su mundo y el de Isabel. En la Ciudad de México, todo se movía a una velocidad frenética. El dinero, los negocios, las expectativas sociales. Aquí, en Oaxaca, la vida parecía moverse a otro ritmo, uno mucho más lento, donde lo simple y lo natural tenían un valor incalculable. Y, sin embargo, este lugar, que él había subestimado, estaba devolviéndole lo más preciado, la salud de su hija. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Entró en la pequeña habitación donde Valeria descansaba, arropada con una manta de lana tejida por las mujeres del pueblo, y la observó en silencio por unos minutos. Su respiración era tranquila, y su piel, antes pálida y sudorosa, ahora tenía un color saludable. Fue en ese momento cuando Alejandro finalmente aceptó lo que había estado negando durante todo el proceso. Isabel había salvado a su hija. No los médicos, ni las máquinas, ni los costosos tratamientos, sino una mujer humilde que confiaba en los remedios transmitidos por su abuela. Con un suspiro profundo, Alejandro se dio cuenta de que, a veces, lo más importante no era lo que podía comprar con su dinero, sino lo que estaba dispuesto a aprender. Con Valeria recuperándose cada día más, Alejandro comenzó a notar no solo la transformación física de su hija, sino también un cambio dentro de sí mismo. Aunque su naturaleza aún era reticente a aceptar por completo el poder de los remedios naturales,
El tiempo que pasaba en el pueblo, observando la vida sencilla y los cuidados dedicados de Isabel, lo estaba llevando a una reflexión más profunda sobre lo que realmente importaba. Una mañana, mientras Isabel preparaba uno de los últimos tés para Valeria, Alejandro se acercó con más curiosidad que escepticismo. «¿Cómo es que sabes exactamente qué planta usar y en qué momento?», le preguntó, tratando de entender algo que hasta ahora había considerado fuera de su alcance. Isabel sonrió suavemente mientras revolvía las hierbas en una olla de barro. «Mi abuela siempre decía que la naturaleza habla, si sabes escucharla. Las plantas tienen un propósito, pero es nuestra responsabilidad aprenderlo. No es algo que se pueda apresurar, Alejandro, es un conocimiento que se adquiere con paciencia y respeto». Las palabras de Isabel calaron profundamente en Alejandro. A lo largo de su vida, había aprendido a valorar la eficiencia, la velocidad y los resultados inmediatos. Pero aquí, en este pequeño rincón de Oaxaca, estaba viendo el valor de la paciencia y la dedicación en una forma completamente nueva. Cada día con Isabel le enseñaba algo diferente, que no todo podía ser controlado, que el dinero no compraba todas las soluciones, y que, a veces, lo que más necesitaba no era algo que pudiera adquirirse con poder o influencia. Isabel no solo trataba a Valeria, también le explicaba a Alejandro el significado detrás de cada planta, de cada infusión, mostrándole que la sabiduría que ella poseía no provenía de libros o tecnología, sino de una conexión ancestral con la naturaleza. «Aquí, no nos apresuramos. Todo tiene su tiempo», le dijo un día mientras recogían plantas en los alrededores del pueblo. Alejandro la observaba en silencio, tratando de absorber lo que ella parecía entender de manera tan natural. Conforme pasaban los días, Alejandro empezó a participar más activamente en el proceso de sanación de su hija. Al principio, solo observaba, pero luego comenzó a ayudar a Isabel, recogiendo las hierbas, preparando las infusiones, e incluso aprendiendo los nombres de las plantas y sus propiedades. Cada paso que daba en este nuevo mundo le enseñaba a valorar lo que antes había ignorado, la simplicidad, la humildad y el poder de lo natural. Valeria, por su parte, estaba casi completamente recuperada. Su energía y alegría volvían poco a poco, y Alejandro se sentía más aliviado con cada risa, con cada palabra que salía de los labios de su hija. Pero lo más sorprendente para él no era solo la recuperación física de Valeria, sino el impacto que este lugar y estas personas estaban teniendo en su propio corazón. Una tarde, mientras Alejandro e Isabel compartían una taza de té en el pequeño jardín de la casa, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. «Nunca pensé que algo tan simple pudiera tener tanto poder», confesó, mirando las montañas a lo lejos. «No es la simplicidad lo que tiene poder, Alejandro», respondió Isabel con su característica calma. «Es la conexión que tenemos con lo que nos rodea. Esa es la verdadera fuerza». Y en ese momento, Alejandro supo que ya no podía volver a ver el mundo de la misma manera. Los días en Oaxaca habían dado a Alejandro una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Sentado en el pequeño jardín de Isabel, con Valeria jugando en la distancia, se permitió un momento de introspección. Durante años, había evitado enfrentarse a ciertos aspectos de su vida, bloqueando cualquier emoción que pudiera interferir con su éxito profesional. Pero algo en ese lugar, en esa calma, le estaba haciendo cuestionarse todo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender detrás de las montañas, Isabel se unió a Alejandro en el jardín. Era raro para él tener conversaciones tan sinceras, pero algo en Isabel lo hacía sentir seguro, como si pudiera compartir cosas que jamás había dicho en voz alta. «Has cambiado mucho desde que llegaste aquí», dijo Isabel con suavidad, observando la serenidad en el rostro de Alejandro. Él asintió lentamente, mirando las plantas que crecían a su alrededor. «Este lugar, todo me ha hecho ver las cosas de otra manera», admitió. «Antes de venir aquí, no me permitía pensar en ciertas cosas. La muerte de mi esposa, por ejemplo. Después de que ella falleció, sentí que lo único que podía hacer era trabajar. Me enfoqué en mis negocios, en ganar más dinero, en construir algo grande para Valeria. Pero en realidad, estaba alejándome de ella y de todo lo demás». Isabel lo escuchaba con atención, sin interrumpir, dándole espacio para expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. «Cuando mi esposa murió, fue como si una parte de mí también desapareciera. Valeria era solo una niña en ese momento, y yo no supe cómo enfrentar la situación. Sentía que el único consuelo estaba en el trabajo, en el éxito. Creí que si tenía suficiente dinero, podría protegerla de cualquier cosa. Pero ahora me doy cuenta de que, al intentar controlarlo todo, me fui alejando de lo que realmente importaba, de ella, de mi familia, de mí mismo». Las palabras salían de Alejandro como si fueran un alivio,
como si por fin pudiera desprenderse de una carga que había llevado durante años. Isabel, con su habitual serenidad, lo miró a los ojos y le ofreció una perspectiva diferente. A veces, el dolor nos hace construir barreras. Pensamos que al protegernos del sufrimiento, también estamos protegiendo a quienes amamos. Pero en realidad, lo que necesitamos es permitirnos sentir, aunque duela. Solo así podemos sanar verdaderamente. Alejandro asintió, comprendiendo el significado detrás de sus palabras. Se dio cuenta de que su vida había sido una constante carrera para evitar enfrentarse al dolor de la pérdida. Y en ese intento de huir de sus emociones, había perdido la conexión con su hija, con su propia humanidad. Isabel continuó hablando con su tono suave y comprensivo. La naturaleza nos enseña que todo tiene su tiempo. Así como las plantas necesitan paciencia y cuidado para crecer, nosotros también necesitamos tiempo para sanar. No puedes apresurar el preciso, Alejandro, pero tampoco puedes ignorarlo. Tienes que dejarte sentir. Ese momento de vulnerabilidad compartido con Isabel fue un punto de inflexión para Alejandro. Había pasado toda su vida tratando de controlar su entorno, sus emociones y a las personas a su alrededor. Pero aquí, en este pequeño pueblo de Oaxaca, aprendió que, a veces, lo más poderoso que podía hacer era dejarse llevar por lo que no podía controlar. A medida que Valeria continuaba recuperándose, Alejandro empezó a integrarse más con la vida cotidiana de la comunidad. Lo que al principio había sido solo una estadía temporal se transformó en una experiencia que le permitió ver el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Las personas en el pueblo de Oaxaca vivían de manera sencilla, pero había algo en esa sencillez que irradiaba una profunda riqueza espiritual y emocional. Era una forma de vida que Alejandro nunca había comprendido antes, pero que ahora empezaba a valorar. Cada día, mientras caminaba por las calles polvorientas, veía a los niños jugar con alegría desbordante, sin la necesidad de los lujos que él siempre había creído esenciales para el bienestar de su hija. Las familias trabajaban juntas, se apoyaban mutuamente, y cada gesto, cada pequeña interacción, parecía tener un propósito más allá de lo material. Uno de los días más impactantes para Alejandro fue cuando fue testigo de una reunión comunitaria, donde los habitantes del pueblo se organizaban para reparar una escuela local que estaba en mal estado. No había grandes donaciones ni maquinaria avanzada, solo las manos dispuestas de cada miembro de la comunidad, desde los más jóvenes hasta los más ancianos. Alejandro observaba en silencio mientras la gente colaboraba con una unidad y una dedicación que nunca había visto en su mundo de negocios. Se dio cuenta de que, aunque carecían de recursos económicos, lo compensaban con un sentido de solidaridad que lo conmovió profundamente. Isabel, como siempre, era una figura central en la comunidad. No solo por sus conocimientos sobre remedios naturales, sino por su capacidad de unir a las personas, de ofrecer su tiempo y esfuerzo sin pedir nada a cambio. Alejandro la veía con nuevos ojos, admirando su capacidad de liderazgo, su humildad y su dedicación inquebrantable. No podía evitar pensar en lo diferente que era su vida en comparación con la de Isabel. Mientras él había buscado éxito y poder, ella había encontrado una profunda satisfacción en el servicio a los demás. Una tarde, después de una de estas reuniones comunitarias, Alejandro decidió acercarse a Isabel para hablar de algo que llevaba días pensando. «He estado observando todo lo que haces por esta comunidad», dijo, mientras caminaban juntos por el sendero que llevaba de vuelta a la casa de Isabel. «Es increíble cómo logras mantener todo en funcionamiento, cómo ayudas a todos sin esperar nada a cambio». Isabel sonrió con humildad, como si lo que hacía no tuviera nada de extraordinario. «Aquí todos nos apoyamos, Alejandro. No se trata de lo que podemos obtener, sino de lo que podemos dar. Cuando trabajamos juntos, la vida es más fácil para todos». Esas palabras resonaron en Alejandro de una manera que nunca hubiera imaginado. Se dio cuenta de lo diferente que era su enfoque de la vida. Siempre había estado tan concentrado en lo que podía acumular, en lo que podía lograr, que había perdido de vista la importancia de dar sin esperar nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de ser parte de algo más grande que él mismo. «Quiero ayudar», dijo Alejandro, deteniéndose por un momento para mirar a Isabel directamente. «No solo por lo que hiciste por Valeria, sino porque he visto lo que esta comunidad necesita. Quiero hacer algo más». Isabel lo miró sorprendida, pero con una sonrisa de comprensión. Sabía que Alejandro estaba cambiando, que las experiencias en el pueblo lo habían transformado de una manera profunda. «Hay muchas maneras de ayudar, Alejandro», respondió ella con calma. «No siempre se trata de dinero. A veces, lo que más se necesita es tiempo, dedicación y un corazón dispuesto a escuchar». Alejandro asintió,
entendiendo por fin que su verdadero valor no estaba en su fortuna, sino en su capacidad de conectarse con los demás y de hacer una diferencia real en sus vidas. En ese momento, supo que no solo ayudaría a la comunidad de Isabel, sino que su vida entera estaba tomando un nuevo rumbo. La mejoría de Valeria era evidente. Su risa se escuchaba nuevamente por la casa de Isabel, y la pequeña parecía haber recuperado la energía que la enfermedad le había arrebatado. Alejandro, al ver a su hija correr y jugar, sintió un alivio profundo que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, con la mejoría de Valeria también llegó una nueva preocupación para él. Debía tomar una decisión sobre su futuro y el de su hija. Durante su estancia en Oaxaca, Alejandro había comenzado a sentirse cada vez más conectado con la comunidad y con las personas que le habían enseñado tantas lecciones valiosas. Su vida en la Ciudad de México, con todos sus lujos y responsabilidades, parecía una realidad lejana, casi irreal. Sin embargo, sabía que no podía quedarse indefinidamente. Tenía una empresa que dirigir, compromisos que cumplir y una vida que retomar. Pero, ¿era esa la vida que realmente quería ahora? Una noche, mientras Valeria dormía profundamente, Alejandro salió al jardín para aclarar su mente. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la Ciudad de México, donde todo giraba en torno a los negocios, el dinero y el poder, y este pequeño pueblo en Oaxaca, donde había descubierto la importancia de la comunidad, la simplicidad y el valor de las cosas que no se pueden comprar. ¿Qué debía hacer? La decisión no era fácil. Volver a su vida anterior significaba dejar atrás lo que había aprendido en Oaxaca, pero quedarse significaba enfrentarse a un mundo completamente nuevo y desconocido para él. Además, estaba Valeria. Sabía que su hija necesitaba estabilidad, una educación de calidad y un entorno en el que pudiera prosperar. Pero ahora se preguntaba si ese entorno era realmente la Ciudad de México o si había encontrado algo más valioso en este pequeño pueblo. Alejandro recordó las palabras de Isabel: a veces, lo que más se necesita no es dinero, sino tiempo, dedicación y un corazón dispuesto a escuchar. Él había llegado a Oaxaca creyendo que su fortuna era la solución para todo, pero ahora entendía que las verdaderas soluciones no siempre venían del dinero. Estaba empezando a darse cuenta de que, en lugar de imponer su forma de vida en este lugar, tal vez era él quien necesitaba adaptarse a los valores de la comunidad. Esa misma noche, Alejandro se acercó a Isabel para hablar sobre sus dilemas. «Sé que no puedo quedarme aquí para siempre», dijo, mirando las estrellas que brillaban sobre el pueblo. «Tengo una vida en la Ciudad de México, y Valeria también. Pero no puedo dejar de pensar en todo lo que he aprendido aquí. No quiero volver a ser el hombre que era antes de llegar». Isabel lo escuchó con la misma paciencia que siempre mostraba. «No tienes que tomar una decisión ahora, Alejandro», le dijo con suavidad. «Lo importante es que te permitas sentir lo que es correcto para ti y para Valeria. A veces, las respuestas llegan cuando menos lo esperamos». Aunque las palabras de Isabel le ofrecieron consuelo, Alejandro sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. ¿Debería regresar a la vida que conocía o debía abrazar el cambio y buscar una nueva forma de vivir? Mientras pensaba en esto, Alejandro sintió que estaba al borde de una transformación personal. Lo que decidiera ahora no solo afectaría su futuro, sino también el de su hija y el de todas las personas que había conocido en este viaje. Al día siguiente, mientras paseaba por las calles del pueblo con Valeria, Alejandro tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. El dilema que había sentido la noche anterior seguía presente, pero algo en él había cambiado. Ya no veía el mundo solo a través del prisma de los negocios y el poder. Ahora entendía que había otras formas de tener impacto, formas más profundas y significativas. Valeria, recuperada y llena de vida, corría delante de él, saludando a los niños del pueblo como si siempre hubiera vivido allí. Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y admiración. La transformación de su hija no solo había sido física, ella también había cambiado, absorbido la sencillez y la alegría de la comunidad. Al llegar a la escuela local, Alejandro se detuvo frente al edificio viejo y desgastado. Sabía que esta escuela, aunque llena de niños entusiastas, carecía de los recursos más básicos. Recordó la reunión comunitaria a la que había asistido, donde los padres, maestros y niños se esforzaban por mantener la escuela en pie con lo poco que tenían. La escena lo conmovió profundamente, y una idea comenzó a formarse en su mente. Esa misma tarde, Alejandro habló con Isabel. «Quiero hacer algo por esta comunidad, algo que realmente haga una diferencia», le dijo, mientras se sentaban en el jardín. «He estado pensando en la escuela. No tienen los recursos que necesitan para darles a los niños la educación que merecen. Quiero ayudar a construir una nueva escuela, una que tenga todo lo necesario para que estos niños puedan tener un futuro mejor».
Isabel lo miró con sorpresa, pero también con gratitud. Sabía que Alejandro no solo estaba hablando de donar dinero, sino de involucrarse personalmente en el proyecto. Eso sería increíble, Alejandro, respondió con una sonrisa cálida. Estos niños tienen tanto potencial, pero a veces solo necesitan un poco de ayuda para alcanzarlo. Con esta decisión, Alejandro sintió que finalmente estaba tomando el control de su vida de una manera que nunca antes había imaginado. En lugar de regresar a la Ciudad de México y volver a su vida de siempre, decidió que su tiempo y sus recursos podían hacer más por esta comunidad de lo que jamás había hecho por él mismo en su mundo de negocios. El proyecto de la escuela se puso en marcha rápidamente. Alejandro no solo financió la construcción, sino que también se involucró personalmente en cada detalle. Contrató arquitectos, pero también trabajó codo a codo con los habitantes del pueblo, aprendiendo de ellos y compartiendo su visión de un lugar donde los niños pudieran aprender y prosperar. Para Alejandro, no se trataba solo de un acto de caridad, sino de una manera de devolver lo que había recibido de esa comunidad que lo había transformado profundamente. Durante los meses que siguieron, la escuela comenzó a tomar forma. Los niños del pueblo veían con asombro cómo el edificio se levantaba, sabiendo que pronto tendrían un lugar donde podrían aprender y crecer. Alejandro, por su parte, sentía una satisfacción que nunca había experimentado en los negocios. Por primera vez, veía el impacto directo de sus acciones en las vidas de otras personas, y eso lo llenaba de una profunda paz interior. Isabel, siempre presente y siempre humilde, observaba la transformación de Alejandro con una mezcla de admiración y gratitud. Sabía que el hombre arrogante y controlador que había llegado al pueblo ya no existía. En su lugar, había un hombre generoso, dispuesto a aprender y a dar, un hombre que había encontrado su propósito en ayudar a los demás. Con la escuela en plena construcción, Alejandro empezó a sentir que su vida había encontrado un nuevo sentido. Valeria estaba completamente recuperada, y cada día que pasaba en el pequeño pueblo de Oaxaca, ambos se sentían más conectados con la comunidad. Lo que comenzó como una misión desesperada para salvar a su hija, se había transformado en una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro no solo estaba invirtiendo su dinero en la escuela, sino también su tiempo y su esfuerzo. Participaba activamente en la planificación, en la construcción y, lo más importante, en la integración de ideas que podrían mejorar la educación de los niños. Con el apoyo de Isabel, trabajaba para asegurar que la escuela no solo fuera un edificio moderno, sino un centro de aprendizaje donde los valores de la comunidad, la naturaleza y la cultura se entrelazaran con una educación de calidad. Mientras supervisaba los avances, Alejandro no podía evitar pensar en lo lejos que había llegado desde su primer día en Oaxaca. El hombre que llegó con arrogancia y escepticismo ahora era una persona que entendía el valor de las pequeñas acciones, la humildad y la gratitud. Había aprendido que la verdadera riqueza no es media en dinero, sino en las conexiones que forjaba con los demás y en el impacto positivo que podía tener en sus vidas. Valeria, por su parte, se había adaptado completamente a la vida en el pueblo. Jugaba con los niños locales, aprendía de la naturaleza y absorbía los valores que Isabel le enseñaba. Alejandro veía en su hija una nueva fortaleza, una resiliencia que él mismo había descubierto a lo largo de su tiempo en Oaxaca. Sabía que Valeria estaba creciendo no solo físicamente, sino también emocionalmente, gracias a las experiencias que habían compartido en el pueblo. Isabel, siempre presente, seguía siendo una guía constante para Alejandro. Su sabiduría y serenidad lo habían ayudado a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Cada conversación que compartían profundizaba su amistad, y Alejandro sentía un respeto cada vez mayor por la maestra que, con su conocimiento ancestral y su profundo amor por la comunidad, había cambiado su vida para siempre. Un día, mientras caminaban juntos por los alrededores de la escuela en construcción, Isabel le preguntó: ¿qué piensas hacer cuando la escuela esté terminada? ¿Volverás a la Ciudad de México? Alejandro se detuvo por un momento, contemplando la pregunta. Sabía que la vida que había construido en la ciudad lo estaba esperando, pero también sabía que, después de todo lo que había experimentado, no podía simplemente volver a ser el mismo. He estado pensando en eso, respondió Alejandro, mirando el horizonte. Siento que ya no pertenezco a ese mundo de la misma manera. La Ciudad de México era todo lo que conocía, pero ahora, veo las cosas de otra forma. No estoy seguro de lo que el futuro me depara, pero lo que sí sé es que no quiero perder esta conexión. Quiero seguir ayudando a esta comunidad, y no solo con dinero. Quiero estar aquí de alguna manera. Isabel lo miró con una sonrisa tranquila. Eres parte de esta comunidad ahora, Alejandro. Ya no se trata de dónde vives, sino de lo que decides hacer con lo que has aprendido.
Las palabras de Isabel resonaron profundamente en Alejandro. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que el cambio era algo positivo. Había encontrado un propósito más allá de los negocios, un propósito que estaba arraigado en la comunidad, en la enseñanza y en el servicio a los demás. La escuela, finalmente terminada, se erguía como un símbolo de esperanza y renovación para la pequeña comunidad de Oaxaca. Alejandro observaba el edificio con una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que no había hecho esto solo, que cada persona en el pueblo, cada sonrisa de un niño, cada palabra de Isabel, había sido fundamental para que este proyecto se convirtiera en realidad. El día de la inauguración fue una celebración que reunió a toda la comunidad. Los niños, emocionados, exploraban cada rincón de la nueva escuela, mientras los padres y maestros compartían risas y agradecimientos. Alejandro, con Valeria a su lado, fue recibido con calidez y gratitud, no como el millonario de la Ciudad de México, sino como un miembro más de la comunidad, alguien que había aprendido a dar sin esperar nada a cambio. Isabel, como siempre, permanecía cerca, observando con una sonrisa tranquila. Sabía que, aunque la escuela era un gran logro, lo más importante era el cambio que había ocurrido dentro de Alejandro. Se había transformado de un hombre frío y controlado en alguien que entendía el valor de las pequeñas cosas, de la conexión humana y de la humildad. Isabel había visto esa transformación de cerca y estaba profundamente agradecida por haber sido parte de su viaje. Después de la ceremonia, Alejandro e Isabel se alejaron un poco del bullicio para compartir un momento de tranquilidad. «Esto no hubiera sido posible sin ti», dijo Alejandro, mirando a Isabel con gratitud. «No solo me ayudaste a salvar a Valeria, sino que me enseñaste a ver la vida de una manera completamente nueva». No sé cómo podré agradecer lo suficiente. Isabel negó con la cabeza, sonriendo con humildad. «No necesitas agradecerme, Alejandro. Lo que has hecho aquí ha cambiado muchas vidas, incluidas las nuestras. Valeria es una niña fuerte, y tú has demostrado ser un hombre generoso y valiente. Esa es la verdadera recompensa». Alejandro asintió, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Sentía una conexión inquebrantable con Isabel, con la comunidad, y con la nueva vida que había comenzado a construir en Oaxaca. Sabía que, aunque su futuro aún estaba por definirse, nunca volvería a ser el mismo hombre que llegó al pueblo lleno de orgullo y arrogancia. «Quiero seguir siendo parte de esto», dijo Alejandro con firmeza. «No sé exactamente cómo será, pero quiero asegurarme de que esta escuela crezca, de que esta comunidad siga prosperando. Y quiero estar aquí para verlo». Isabel sonrió, sabiendo que Alejandro estaba comprometido de corazón. «Lo estarás», dijo suavemente. «Este es solo el comienzo». Con esas palabras, Alejandro sintió una paz interior que no había experimentado en años. Sabía que su viaje no había terminado, pero lo que había aprendido en Oaxaca lo acompañaría para siempre. Había descubierto que el verdadero poder no radica en el control o el dinero, sino en la capacidad de conectar con los demás, de ser vulnerable y de ayudar a quienes más lo necesitan. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando las montañas que rodeaban el pueblo, Alejandro y Valeria caminaban hacia la escuela, donde los niños seguían jugando con alegría. Sabía que había encontrado un nuevo propósito en su vida, uno que estaba profundamente ligado a las personas que ahora consideraba su familia. Gancho para el vídeo. Si te ha conmovido esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo para que más personas puedan disfrutar de relatos como este. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa travesía.